Hoy quiero hablar de un tema muy controversial: el fenómeno de las sectas y de los llamados grupos coercitivos. Hay muy poco entendimiento real sobre cómo funcionan, y eso deja a muchas víctimas completamente desamparadas. Es frustrante ver a personas con secuelas psicológicas tras salir de una secta, y, aún así, escuchar a gente decir: no hay nada de malo, fueron libres de elegir. Este tipo de comentarios vienen de la ignorancia y de la superficialidad. No investigan, no conocen el proceso de coerción, reducen todo a un ellos se lo buscaron, y, sin quererlo, terminan devaluando a la víctima y justificando al agresor. Con esta mentalidad, es imposible que haya una mejora social. Además, hay muchísima confusión sobre qué es una secta y qué no lo es. El límite no siempre es claro y, en algunos casos, es muy difícil de delimitar. Entonces, ¿acaso cualquier grupo u organización podría considerarse una secta? El ser humano necesita creer en algo. El vacío que deja la rutina, los retos de la vida, las pérdidas o las crisis, nos empujan a buscar orientación en lo intangible. En lo ideológico, en un sistema de creencias que nos ayude a encontrar sentido. Nuestras creencias funcionan como una brújula interna. Nos guían, nos sostienen y nos ayudan a superar momentos difíciles dándonos un sentido de propósito. Por eso, cuando una persona atraviesa una crisis existencial o un duelo emocional, es más vulnerable a acercarse a grupos que parecen ofrecer respuestas, apoyo y, sobre todo, un significado para ordenar el caos interno. Y las posibilidades son infinitas. Doctrinas esotéricas, conspiraciones extraterrestres, grupos humanistas e inocentes, cursos de coaching, de desarrollo personal, filosofía, religión. La historia está llena de comunidades creadas alrededor de creencias, y este fenómeno no es nuevo. Como escribió la psicóloga Margaret Thaler Singer, puede formarse una secta alrededor de cualquier contenido: política, religión, comercio, técnicas de mejoramiento personal, modas relativas a la salud, cuestiones de ciencia ficción, psicología, fenómenos del espacio exterior, meditación, artes marciales, estilos de vida ecológicos, etc. El término secta es mucho más complicado de lo que parece. Su definición cambia según quien la explique, el país del que hablemos y la tradición cultural de fondo. Pero, en el imaginario colectivo, ya viene cargada de algo negativo. Cuando escuchamos secta, pensamos en un grupo de locos, haciendo cosas extrañas, vestidos con túnicas, con creencias absurdas. Incluso en personas sin voluntad y con un bajo coeficiente intelectual. Históricamente, secta siempre se ha asociado a la espiritualidad, pero en los últimos años han surgido grupos que rompen por completo con esa idea. Hoy, incluso podríamos usar la palabra secta para describir, sí, a un grupo de hombres musculosos haciendo burpees sin parar bajo órdenes muy estrictas. Esto nos deja claro que no es la ideología lo que define a una secta, sino sus prácticas y la forma en que esas prácticas se llevan a cabo. La psicóloga Margaret Thaler Singer recuerda que la palabra secta originalmente no era insulto. Era un término descriptivo, usado para señalar las características de un grupo con ideologías y metas en común. Con el tiempo, por culpa del abuso y la coerción ejercida por algunos grupos, el término fue oscureciéndose hasta convertirse en sinónimo de manipulación y daño. Y aunque este no es el tema central de hoy, personalmente creo que gran parte de por qué la manipulación y el abuso siguen existiendo, tiene que ver con una sociedad con muy poca inteligencia emocional y con casi nulo conocimiento de cómo funcionan las emociones. Entonces, ¿cómo saber si una organización o un grupo son abusivos o no? Aquí entramos en terreno complicado. El periodista y especialista en fenómenos sectarios Pepe Rodríguez, ya en 1989, acuñó el término sectas destructivas para poder definir de manera clara qué es el abuso y qué no lo es, sobre todo con fines legales. Él las describió así: una secta destructiva será todo aquel grupo que, en su dinámica de captación o adoctrinamiento, utilice técnicas de persuasión coercitiva que provoquen la destrucción, o al menos un grave daño, de la personalidad previa del adepto. Que rompa o debilite gravemente los lazos afectivos y de comunicación con su entorno, y que además vulnere derechos jurídicos inalienables en un Estado de derecho. En otras palabras, lo que hace destructiva a una secta no son sus creencias, sino si viola los derechos humanos fundamentales. La diferencia clave entre un grupo sano y uno coercitivo está en si amenaza la libertad, la seguridad y la autonomía, tanto de forma individual como colectiva. Ahora bien, aquí entra un concepto delicado: la ilusión de la libertad. Porque,
¿Cómo saber si de verdad estás actuando de forma autónoma o si solo crees que lo haces? Este es uno de los puntos más peligrosos de la manipulación psicológica. Cuando el agresor logra convencer a la víctima de que está tomando decisiones libres. Cuando en realidad está siguiendo un guión impuesto. Y lo más retorcido es que así, la propia víctima termina participando activamente en su propio daño. Esta ilusión de libertad no solo engaña a quien está dentro del grupo, sino también al que lo mira desde fuera y niega el abuso, creyendo que, si está ahí es porque quiere. Más adelante hablaré de cómo esta falsa autonomía se alimenta de sistemas como el capitalismo, el patriarcado y otras estructuras de poder, y de cómo todo esto se lleva a cabo a través de auténticas técnicas de hackeo de la conducta. Las llamadas sectas destructivas, también conocidas como grupos coercitivos, no son una expresión de libertad como algunos negacionistas quieren hacer creer. De hecho, son todo lo contrario. Estos grupos utilizan técnicas de influencia y manipulación para generar una dependencia emocional forzada. Y lo más inquietante es que muchas veces se camuflan bajo doctrinas que parecen inofensivas. Humanismo, crecimiento personal, desarrollo espiritual, pero detrás esconden un totalitarismo basado en la esclavitud psicológica. Lo logran a través de programas de reforma del pensamiento y la conducta diseñados para desmantelar la personalidad y la autonomía de sus seguidores. Y luego reconstruirlas a la medida del líder. Así, las personas dejan de ser individuos libres para convertirse en extensiones de ese líder, sirviendo para cumplir sus deseos. Es como fabricar un muñeco que camina solo, que parece tener vida propia, pero que en realidad tiene un comando secreto grabado en su interior. Ejecutar una acción que beneficia exclusivamente al líder. Y aquí está lo realmente inquietante. Ese muñeco, la persona manipulada, realizará la acción con entusiasmo, convencida de que lo hace por voluntad propia. Cómodo para el líder, ¿verdad? Si lo piensas un poco más, verás que esto no está tan lejos de cómo funciona la cultura en general, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Para seguir definiendo lo que es una secta, quiero citar de nuevo a la psicóloga Margaret Thaler Singer, que dijo algo clave. Para nuestros fines y para explicar las sectas de la actualidad, es necesario pensar en un proceso, no en un acontecimiento, y ver la vida en la secta como un proceso. Hay interacción, una transacción, una relación establecida. Esto significa que opinar sobre algo únicamente por un comportamiento aislado es pasar por alto que estos fenómenos funcionan de manera sistémica, no puntual. Te pongo un ejemplo. Ver un grupo de personas haciendo burpees puede generar todo tipo de debates en redes. Algunos dicen, eso no es normal, mientras que otros defienden, son libres, están eligiendo hacerlo. Pero, la realidad es que esa acción, por sí sola, no nos dice nada. Para saber si un grupo es abusivo, tenemos que mirar el proceso completo y la organización que hay detrás. Lo que sí sería abusivo es un sistema que vaya en contra de las necesidades básicas del ser humano. Impedir el descanso, ignorar las necesidades emocionales y físicas, o debilitarlas a propósito. Porque claro, hacer deporte en sí no es coercitivo. Pero, si a alguien lo obligan a dormir menos de 4 horas, a entrenar sin parar con un supuesto objetivo, superior, y encima se le priva del descanso emocional, reemplazándolo con una euforia artificial. Entonces ahí sí estamos hablando de un proceso típico de coerción. Y ese es el punto. No se trata de la acción aislada, sino de lo que está detrás, del proceso invisible que moldea y controla a la persona.